Antes de la fama, antes de las giras mundiales, Olga Tañón enfrentó un desafío que nadie podía ver. Mientras su voz se elevaba, su confianza se desmoronaba silenciosamente cada vez que abría un libro. Siempre pensé que algo estaba mal conmigo, confesó alguna vez. Pero la dislexia no era la única carga que llevaba. Detrás de las luces del escenario, había una joven que sobrevivía no solo a dificultades académicas, sino también a maltratos tanto en su hogar como fuera de él. El dolor no desapareció cuando empezó la música. Simplemente se volvió más silencioso. Hoy, a sus 58 años, decide hablar. Una lucha de toda la vida en las sombras. Olga Tañón sorprendió a sus seguidores en octubre de 2022 al revelar que había vivido con dislexia desde su infancia. Lo hizo con honestidad, a través de un video publicado en Instagram el 8 de octubre de 2022, coincidiendo con el Día Internacional de la Concienciación sobre la Dislexia. En ese mensaje, Tañón contó que no fue diagnosticada oficialmente hasta pasada la treintena. Durante más de 30 años, vivió en un estado de confusión, vergüenza y soledad, sin saber que las dificultades recurrentes que enfrentaba tenían un nombre clínico y una causa neurológica. En su caso, la condición pasó desapercibida por más de 3 décadas, lo que la llevó a cuestionar sus capacidades y su valor personal durante sus años de formación y los comienzos de su carrera. Cuando era niña no sabía lo que era la dislexia, admitió en el video. Lo descubrí ya con más de 30 años, y cuando me enteré, lloré, y lloré porque todo lo que había vivido de manera tan extraña, por fin tenía un nombre. Para alguien cuya vida gira en torno a las palabras, letras de canciones, guiones, discursos públicos, ese descubrimiento trajo tanto alivio como tristeza. Tañón describió su niñez y adolescencia como etapas marcadas por un sufrimiento callado. A menudo se escondía para leer o escribir, por miedo a ser objeto de burlas. Su incapacidad para concentrarse al leer, la confusión provocada por letras que parecían bailar en la página, y la inconsistencia al escribir incluso palabras simples, la llevaron a aislarse. Escribía la misma palabra de diferentes formas, explicó. Por favor, nunca me pidan que lea números en voz alta, los diré al revés siempre. Estos síntomas son características claras de la dislexia, pero durante décadas fueron malinterpretados como descuido o falta de capacidad. El peso emocional de vivir sin diagnóstico fue enorme. Fue una época triste, recordó. Rasgaba las letras que escribía porque tenían errores. No entendía qué me pasaba. Incluso cuando su carrera despegó en los años 90 con éxitos como Es mentiroso y Cómo olvidar, el trastorno oculto representaba un reto invisible en cada sesión de grabación, cada guión de concierto y cada decisión profesional. Leer un teleprompter era una pesadilla. Escribir canciones, que solía ser su refugio, se convertía muchas veces en una lucha. Lo que hace aún más desgarrador su testimonio es el tiempo que pasó soportando estas dificultades en silencio. Muchas personas con dislexia reciben un diagnóstico en la infancia gracias a evaluaciones educativas. Pero quienes nacen en contextos con menos recursos o menor conciencia, como fue el caso de Tañón en el Puerto Rico de los años 70, a menudo no son detectados. En su lugar se les etiqueta de lentos, perezosos o distraídos. En su caso, no fue hasta la mitad de su vida, cuando ya era una artista consagrada, que supo la verdad. El diagnóstico llegó como una oleada de emociones. Después de saberlo, lloré y lloré, confesó, porque todas esas experiencias raras y difíciles finalmente tenían sentido. No era mi culpa. Inició un proceso de adaptación y tratamiento que ha durado más de 5 años. Aunque la dislexia no tiene cura, con las estrategias adecuadas, herramientas y apoyo emocional, es posible aprender a sobrellevarla. Ella señaló que, aunque sigue presentando síntomas, hoy está mejor preparada para enfrentarlos. Aunque sigo siendo disléxica,
He aprendido a enfocarme y a comprender más cuando leo. Su esposo, el empresario Billy Denizard, ha sido un apoyo fundamental. Olga elogió su paciencia, especialmente cuando ella tiene dificultades para leer números. Una de sus mayores vulnerabilidades. El respaldo de Denizard la ha ayudado a manejar tareas cotidianas que para otros pasan desapercibidas. Pero incluso con este amoroso acompañamiento, el dolor de los años vividos en confusión todavía la acompaña. La confesión de Tañón tocó a millones. No fue simplemente una celebridad compartiendo una intimidad. Fue una revelación cruda y valiente de un dolor de toda la vida que había estado oculto bajo el brillo de la fama. A todos los que son como yo, mantengan la calma, escribió. Esto no tiene nada que ver con la inteligencia. Si tienes dislexia, bienvenido al club. Sigamos adelante. Sus palabras, llenas de verdad pero también de fuerza, resonaron con padres de niños disléxicos, adultos que vivieron lo mismo, y educadores en todo el mundo. Su historia tiene un peso especial en el mundo de la música latina, donde se espera que los artistas sean impecables, que lean guiones en vivo y naveguen contratos y medios sin errores. Al revelar que ha tenido que trabajar el doble solo para leer un teleprompter o recordar cómo se escribe una palabra en sus propias canciones, Tañón desmanteló la ilusión de perfección y ofreció un nuevo modelo de fortaleza, uno basado en la vulnerabilidad. Si ella quería ser famosa, esa no fue su única tragedia. Mucho antes de los titulares y los desamores, su vida ya había sido moldeada por penas silenciosas que nadie vio venir. En una entrevista de 2018 con Tanya Charry, para El Gordo y la Flaca, la cantante puertorriqueña reveló públicamente que había sido acosada sexualmente por una figura poderosa de la industria musical. Un director de orquesta que insinuó que los favores sexuales eran el precio esperado para las mujeres que deseaban alcanzar la fama. Me dijo que si quería ser famosa, tenía que hacer ciertas cosas, que no debía sorprenderme porque otras ya lo habían hecho. Fulana y Mengana, incluso algunas artistas muy famosas, relató Tañón. Entonces, con un coraje extraordinario para una adolescente, se alejó entre lágrimas. Le dije, me voy llorando, pero un día te voy a volver a encontrar. Y así fue. El testimonio de Tañón pone en evidencia cómo la explotación de mujeres aspirantes a artistas ha sido históricamente normalizada, silenciada o desestimada. En su caso, no solo enfrentó el trauma de aquella proposición, sino también la carga de tener que avanzar en una industria dominada por hombres mientras ocultaba su dolor. Durante décadas, guardó los detalles en silencio, interiorizando la experiencia y forjando su camino en un entorno donde hablar demasiado pronto o demasiado alto podía significar el fin de una carrera. Su revelación llegó en un momento en que el movimiento número Me Too comenzaba a cobrar fuerza dentro del mundo de la música latina, un espacio donde el abuso sistémico ha permanecido muchas veces sin nombrar. A diferencia de muchas sobrevivientes que tardan años en poder siquiera nombrar lo que les sucedió, Olga tuvo la claridad de reconocer la coerción en el momento y rechazarla sin dudar. Sin embargo, el impacto emocional permaneció. El abuso no fue físico, pero sí psicológico, manipulador y estratégico, diseñado para explotar las ambiciones de una joven soñadora. Lo que vuelve aún más trágico su caso es que ocurrió en una etapa fundamental. Tener 17 años es estar en el umbral de los sueños, con una confianza aún frágil, y donde un rechazo, sobre todo si se relaciona con el cuerpo o el valor propio, puede ser internalizado como un fracaso. Para Tañón, que provenía de un entorno humilde y cuya familia no podía costear vestuarios lujosos ni clases profesionales, la oportunidad de formar parte de un grupo musical profesional pudo haber sido un cambio radical en su vida. Abuso emocional y abandono parental, pero ese fue solo un capítulo en su compleja relación con el abuso y el daño emocional. Años después, Olga Tañón sufriría otra forma de maltrato,
esta vez dentro de su propio hogar. La relación entre la cantante puertorriqueña Olga Tañón y el exjugador de Grandes Ligas, Juan Igor González, comenzó como un romance apasionado y rápidamente se convirtió en un incendio mediático. Tañón y González se casaron en diciembre de 1998 en una boda extravagante que, según informes, costó más de $100,000 en el Hotel Ritz-Carlton en Isla Verde. Pero el glamour se desvaneció rápidamente. Su matrimonio duró solo 3 meses. Detrás de cámaras, la relación ya había sido turbulenta durante años. Comenzaron a salir cuando González aún estaba legalmente casado con la jugadora de voleibol Elaine López. En 1994, Olga Tañón se vio en el centro de una tormenta mediática que desdibujó los límites entre el amor, la traición y el espectáculo público. Durante su concierto ardiente, presentó con orgullo a su nueva pareja, el beisbolista Juan González, ante sus fans como su novio. El momento pretendía ser romántico, pero pronto se convirtió en escándalo. Días después, la entonces esposa de González, la cantante y actriz Katy López, hizo una revelación explosiva. Ella y González aún estaban legalmente casados. López acusó a Tañón de haberse involucrado con su esposo sabiendo que seguía casado, alegando que la cantante había cruzado límites a pesar de estar al tanto de la situación. La prensa se apoderó del drama, enfrentando a ambas mujeres en titulares por toda Puerto Rico. Para Tañón, quien siempre había sido vista como la mujer de fuego, apasionada pero refinada, el escándalo amenazó con empañar su ascenso artístico y marcó el inicio de un capítulo turbulento en su vida personal. A pesar de la controversia, González finalizó su divorcio de López en 1995 y continuó su relación con Tañón. En 1998, poco antes de casarse, recibieron a su hija Gabriela Marí, pero la llegada de su hija, diagnosticada poco después con afecciones de salud graves como anemia hemolítica y sospecha de síndrome de Sebastián, un trastorno raro que afecta el desarrollo neurológico y sanguíneo, puso una enorme presión emocional sobre la pareja. En entrevistas posteriores, Tañón fue sincera sobre el impacto emocional de su relación con González. Lo acusó de ejercer control psicológico, agresiones verbales y abandono emocional, especialmente durante las crisis médicas más graves de su hija. Según ella, hubo un momento en que los médicos le aconsejaron prepararse para el funeral de Gabriela, pero González permaneció distante, tanto física como emocionalmente. Tañón describió ese periodo como uno de los más traumáticos de su vida, afirmando que le tocó luchar sola. Años después, su activismo contra la violencia doméstica incluyó referencias a esta etapa. Aunque no siempre nombraba directamente a González, las implicaciones eran claras. El abuso no siempre es físico, dijo en varias entrevistas. A veces es el abandono, es no tener a nadie cuando tu hija se está muriendo. La batalla por Gabriela. La situación se intensificó en 2012, cuando el esposo actual de Tañón, el productor musical Billy Denizard, con quien se casó tras divorciarse de González, presentó una petición formal para adoptar legalmente a Gabriela y darle su apellido. Denizard había criado a Gabriela durante años y era una presencia constante en su cuidado médico y vida diaria. Pero González reaccionó con furia, condenando públicamente la medida y acusando a Tañón de intentar borrarlo como padre. «Esa es mi hija, yo también la amo. Lo que ella quiere es que yo desaparezca para que su marido la adopte y yo deje de pagar pensión», declaró González en el programa Dando Candela de Telemundo. Ella cree que tuvo esa niña sola. Alegó que el equipo legal de Tañón lo contactó varias veces solicitando que se diera sus derechos de paternidad a cambio de liberarlo de sus obligaciones económicas. González dijo que se negó, calificando el acuerdo propuesto como transaccional y poco ético.
Afirmó haber pagado mucho más allá de lo requerido por la pensión alimenticia, enviando $3,000 adicionales al mes durante más de una década para cubrir terapias de Gabriela. Le dije que enviaría el dinero, pero que debía enviarme los recibos, afirmó. Solo lo hizo durante los primeros 3 meses. Después de eso, nada. Pero yo seguí pagando. Calculó que ella le debía aproximadamente $288,000 en gastos no verificados e insinuó que el intento de adopción era una estrategia para evitar pagar esa suma. Quiere que renuncie a mis derechos, deje de pagar y olvide la deuda. Eso no va a pasar, aseguró. Esa niña no es un objeto que se compra o se regala. González también enfatizó que pagaba $8,000 mensuales en total para el sustento de su hija. Dinero que, según él, Tañón aceptaba gustosamente, incluso mientras lo desacreditaba en los medios. «Habla mal de mí, pero cobra los cheques», dijo con sarcasmo. En julio de 2012, la tensión alcanzó su punto máximo. Tañón canceló su presentación en la Feria de Turismo de Mayagüez, alegando preocupaciones de seguridad tras una supuesta amenaza verbal por parte de González durante una audiencia judicial en Arecibo. Según su equipo, González había insultado tanto a Tañón como a Denizard frente a funcionarios del tribunal, supuestamente diciendo, «Ella no tiene los panties para enfrentarse a mí, y su mantenido tampoco». González negó haber pronunciado esa frase, aunque reconoció que la situación era tensa. El tribunal impuso una orden de mordaza que limitó declaraciones posteriores, pero el daño ya estaba hecho. Los medios la calificaron como una guerra a muerte entre los exesposos. González solicitó recuperar la custodia total de Gabriela, alegando que solo había cedido sus derechos temporales para facilitar tratamientos médicos, no para cortar lazos permanentemente. Tañón, por su parte, sostuvo que González nunca había cumplido su rol de padre y que llevaba años mostrando una participación mínima en la vida de Gabriela. En 2012, Tañón escaló la disputa legalmente al presentar una demanda de $3.1 millones contra González por difamación, incumplimiento del acuerdo de divorcio y daño a su reputación. Las declaraciones mediáticas de González, acusándola de mentir, malversar fondos y alejarlo de su hija, fueron la base de la demanda. Entonces, en febrero de 2013, ocurrió un giro dramático. González se retractó. En una disculpa escrita formal declaró: «Es mi deber y obligación reparar los efectos de mis acusaciones injustas. Ofrezco mis sinceras disculpas a la señora Tañón por las acciones y expresiones públicas que, a lo largo de los años, se han hecho de manera injusta». Además, elogió a Tañón como una gran madre que lucha con amor e incansablemente por su hija. Reconoció que Gabriela era muy afortunada de tenerla como madre y expresó su deseo de que el conflicto llegara a su fin. Tañón, al salir del tribunal, calificó el episodio como un capítulo cerrado. En 2013 se concretó la adopción. Billy Denizard fue reconocido legalmente como el tutor de Gabriela y ella adoptó su apellido. La solicitud de González por la custodia permanente fue denegada, y con su disculpa pública, el capítulo más agresivo de la disputa pareció llegar a su fin. Transformó el trauma personal en activismo público. Los encuentros personales de Olga Tañón con el abuso y la injusticia no solo han moldeado su visión del mundo, sino que la han convertido en una firme defensora de las víctimas de violencia, explotación y del silencio sistémico. En 2006, se convirtió en vocera oficial de la campaña No Más Violencia en Puerto Rico, una iniciativa nacional enfocada en reducir la violencia de género y brindar apoyo a sobrevivientes. La participación de Tañón estuvo lejos de ser simbólica. Habló públicamente sobre la urgencia de enfrentar el abuso doméstico, especialmente en comunidades puertorriqueñas donde el estigma cultural a menudo impide que las víctimas denuncien. Sus apariciones en campañas, anuncios de servicio público y conferencias de prensa
dieron visibilidad a un problema que con frecuencia era ignorado por los medios. Su activismo trascendió las fronteras de la isla. Tañón también prestó su voz a campañas similares en México y Venezuela, participando en eventos y colaborando con organizaciones dedicadas a la protección de mujeres y niños. Con frecuencia, enfatizaba que el cambio no debía limitarse al castigo. Debía incluir educación, prevención y un apoyo sostenido para las víctimas. Lo que distingue a Tañón es su negativa a separar el activismo de la rendición de cuentas. En 2018 volvió a acaparar titulares, esta vez no por su música, sino por condenar públicamente la forma en que la Iglesia Católica manejó los casos de abuso sexual. Ante el devastador informe del gran jurado que documentó décadas de abusos por parte de sacerdotes católicos en Pensilvania, Tañón emitió una declaración contundente. Fui criada en la fe católica, pero si alguien le hiciera algo así a uno de mis hijos, no sé de lo que sería capaz. Sus palabras desataron un intenso debate. Algunos aplaudieron su honestidad y valentía, mientras que otros la criticaron por ser demasiado confrontativa o irrespetuosa hacia las instituciones religiosas. Pero Tañón no dio marcha atrás. Hizo un llamado directo al Papa Francisco para que implementara reformas concretas y exigiera rendición de cuentas legal a los clérigos encubridores, afirmando que la autoridad espiritual jamás debería otorgar inmunidad ante la justicia. En entrevistas y publicaciones en redes sociales, Tañón siguió denunciando la magnitud global del abuso infantil en instituciones religiosas, exigiendo más que disculpas o promesas vagas de cambio. Subrayó el trauma psicológico de las víctimas y la complicidad de quienes priorizaron la reputación institucional sobre la justicia. Su postura la posicionó como una de las pocas artistas del pop latino dispuestas a desafiar públicamente tanto tabúes religiosos como culturales a gran escala. Aunque su activismo le ha generado tanto admiración como críticas, Tañón nunca se ha retirado de los temas controvertidos. Como sobreviviente de acoso en la industria, como madre y como mujer que ha enfrentado abuso emocional en relaciones íntimas, su lucha es profundamente personal. Ha reiterado que el costo del silencio es demasiado alto y que la responsabilidad de proteger a otros es más grande que cualquier miedo a represalias o consecuencias profesionales. A través de conciertos benéficos, foros educativos y su constante apoyo a movimientos de base, Olga Tañón ha utilizado su plataforma para confrontar verdades difíciles. Fue coaccionada en la industria a los 17 años. Sufrió abuso emocional en su hogar. Y durante años se esperó que sonriera, cantara y guardara silencio. Pero no lo hizo. En lugar de eso, luchó. No solo por ella, sino por cada mujer a la que le han dicho que aguante, que se calle, que cargue con la culpa. ¿Crees que Olga hizo bien al permitir que su esposo adoptara a su hija? Déjanos tus pensamientos en los comentarios, leemos cada uno. Si te conmovió su valentía, si crees que estas historias importan, dale like, suscríbete para más relatos sin censura como este, y activa la campanita para no perderte los momentos que de verdad importan.